mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a hacer palabra de oración. Quisiéramos poder, hermanos, depositarnos delante de su presencia. Hoy en la mañana estábamos estudiando, hermanos, que tenemos que presentarnos al Señor con nuestras incapacidades. Tenemos que decirle al Señor que no somos capaces, hermano, de hacer lo que Él nos pide muchas veces hacer. El Señor nos regalaba ahora en la mañana, hermanos, una bonita porción de la palabra, en la cual tenemos que darnos cuenta que el hombre no es capaz de hacer, hermanos, las cosas que a veces Dios nos pide, pero Dios sí es capaz de transformar al hombre, hermano, para que sea el instrumento que Dios quiere que seamos. Así que vamos a hacer palabra de oración, vamos a orar, hermanos. Tenemos mucha necesidad en medio de la congregación y quisiéramos poder unirnos, hermano, a la oración. Queremos motivar a los intercesores para que también, hermanos, sean las columnas. Sabemos que ellos hacen una labor muy importante en nuestro ministerio, pero queremos, hermanos, que intensifiquen aún más, hermanos, y que redoblen esfuerzos para que nuestra iglesia y todo el pueblo del Señor, hermanos, pueda perseverar y pueda continuar en este camino de búsqueda, en este camino, hermano, de bendición que Dios nos ha dado. Ha habido enfermedades, hermanos. Ahora nos hemos dado cuenta que tenemos que seguir orando por Roxana Torres. Era una persona, hermanos, que fue la que está hospitalizada aún, hermano. Me contaban ahora el mediodía que ya salió del estado de emergencia y hoy ya la tienen en una sala de recuperación. Ella estuvo con nosotros en la semana ministerial y fue la persona que tuvo un accidente ahí, hermanos, por Pronorza, una persona donde hubo un accidente bastante trágico ahí, pero nuestra hermana Roxana Torres es hermana en la carne de una de las hermanas de nuestra iglesia, una de las jóvenes de nuestra iglesia que pertenece al grupo de Jóvenes Plus y ella vino en la semana ministerial y ahora se encuentra enferma, hermanos, es hospitalizada a causa del accidente y queremos, hermano, estar orando por Roxana Torres para que Dios también ya la libró, hermano, de un accidente fatal, mortal, y ahora ella está en recuperación. Lastimosamente hay diagnósticos que no son muy alentadores, pero Dios es capaz de hacer cosas hermosas. Y así que solo me recuerda esto de un accidente que tuvo uno de los hijos del ministerio también. ¿Cómo se llama este muchacho? Se me olvida el nombre. ¿Perdón? Sí, David, pero sí, que tuvo un accidente en un rapidito, ¿no? Adam, que le habían diagnosticado que iba a estar paralizado. Ese era el diagnóstico médico. Y por la gloria de Dios, hermano, y por la gloria de Dios, él está ahí desarrollándose, caminando y sirviendo al Señor. Él se está congregando en otra congregación. Bueno, gloria a Dios, pero la versión es que él, hermano, los médicos decían una cosa, pero Dios es el que tiene la palabra final. Así que nosotros creemos que Dios puede hacer milagros. Dios es un Dios de milagros. Así que oramos. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por esta tarde tan especial que nos permites el poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque pones el querer como el hacer, porque tú nos has congregado, Señor. Tú nos has permitido el poder congregarnos y este es un motivo, Señor, que nuestros labios expresen nuestra gratitud por lo que tú has hecho y por lo que tú seguirás haciendo en cada una de nuestras vidas. Alimenta, Señor, nuestra fe y danos el privilegio de poder seguir y de poder continuar desarrollando, Señor, nuestra fe, aumentando nuestra fe, creyendo en tu palabra, desarrollando, Señor, ese conocimiento de tu palabra para poder fortalecernos cada día, Señor, en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta tarde nos unimos a la familia de nuestra hermana Roxana Torres, Señor. Sabemos que tú tienes el control, se ha estado orando, Señor, por esta joven, pero ahora lo hacemos en unidad como iglesia, Padre, sabiendo de que tú tienes el control absoluto de todas sus necesidades. Tú la guardaste, tú la protegiste, Señor, de la muerte. Ahora ella está en recuperación, ella está, Señor, siendo recuperada
milagrosamente, porque tú estás ahí, Señor, desarrollando esa obra. En el nombre poderoso de Jesús, extendemos, Señor, este ruego, esta súplica hasta el lugar donde ella se encuentra, para que tú la puedas fortalecer y que haya una pronta recuperación, Señor, y ella pueda estar en medio de nosotros, dándote la honra, dándote la gloria y dándote el honor. En el nombre de Jesús, suple todas sus necesidades, Padre. Suple, seas tú el proveedor, Señor, para su familia, que seas tú, Señor, fortaleciendo a esa familia para que se siga desarrollando, Señor, y que tu gloria sea manifestada, que tu poder, Señor, sea manifestado en esta familia, y que den gloria a Dios, porque todas las cosas ayudan a bien para los que tú amas. En el nombre poderoso de Jesús, asimismo, Señor, me pongo en tus manos para ser un instrumento hoy, para que me puedas utilizar, Señor, para poder exponer tu palabra. Ahora, Padre, me pongo a tu disposición. Quita, Señor, usa mis labios, utiliza mis labios, Señor, y que tu palabra sea expuesta hoy con autoridad, con denuedo, Padre, para que seas tú hablando y que sirva esta palabra para el fortalecimiento espiritual de nuestra alma, de nuestro espíritu, y Señor, y todo nuestro ser. En el nombre poderoso de Jesús, amén, Señor, y amén. Hermano, fíjese que estaba meditando un poquito en esta palabra de Primera de Corintios capítulo 2 verso 16, y es una palabra que, hermanos, me llamó la atención, porque dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto, hermano, significa que es una promesa muy importante para nuestras vidas, porque esto nos ayudará, esto nos fortalecerá cada día en nuestro caminar, para que podamos fortalecernos y podamos tener un ascenso, hermano, y podamos nuestra mente renovarla cada día para poder tener una confianza plena en lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Entonces, quiere decir, hermanos, que para poder tener, porque dice la Biblia, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que la instruya? Es decir, que el progreso ascendente de nuestro Señor Jesucristo hacia la mente de Dios, hermano, tenemos que verlo en la Biblia, tenemos que desarrollarlo. Y yo quiero ser muy claro en esta tarde, hermano, que usted pueda tener oídos bien atentos, que usted pueda escuchar esta palabra, y que usted pueda resumir y pueda sacar lo mejor, hermano, para su vida espiritual en esta tarde. La mente de Cristo es para la mente de pecado. Es decir, hermanos, esto es una dimensión totalmente diferente. Tener la mente de nuestro Señor Jesucristo es una dimensión a otro nivel, hermano. Por ejemplo, hermano, fíjese que le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, mucha gente de Dios ha dado la vida por sus familiares y por sus seres queridos, pero nuestro Señor Jesús, hermano, murió por aquellos que lo enviaron a la muerte. Imagínense qué nivel, hermano, qué dimensión más diferente, porque dar la vida por aquellos que lo envían a la muerte es una dimensión completamente diferente. Entonces, esto demuestra una forma de pensar que muy pocas veces vista en la historia de la humanidad, en la historia, hermano, de cada uno de nosotros. El Señor Jesús logró este nivel en Dios para demostrar su señorío, para demostrar su majestad y su poder a todas las potestades y principados del universo. Es decir, el Señor Jesús se entregó su vida por aquellos que lo enviaron a la muerte, pero esto tenía un mensaje, hermano, para demostrarnos su señorío, para demostrarnos su majestad y para demostrarnos, hermanos, su poder, principalmente a las potestades y a los principados del universo. Entonces, el Señor Jesús sometió a la muerte para poder controlarla. El Señor Jesús, hermano, venció a la muerte para poder controlarla y dar vida a aquellos que se sometan a Él. Esto es lo importante. Esto es lo importante de lo que quisiera transmitirle en esta tarde. Por eso, hermano, para poder creer como Jesús, para poder creer como el Señor Jesús crecía, hermanos, debemos de seguir su caminar
debemos de seguir, hermano, ese caminar ascendente que él iba logrando para poder lograr conocer y tener, hermanos, todo el conocimiento de su Padre. Por eso es importante que usted pueda, por eso le digo que tenemos que tener oídos bastante atentos para poder escuchar esta palabra. Primeramente, debe ser obvio, hermano, que cualquiera que ha leído la palabra, cualquiera que ha leído la Biblia, hermano, no podría ser controlado por nuestro Señor Jesucristo. Comenzó, hermano, Él no podía ser controlado ni por la religión, ni mucho menos por la política. Nosotros nos damos cuenta que Él tenía, hermanos, una dirección clara de lo que quería desarrollar. En segundo lugar, Él tuvo la capacidad de explicar lo inexplicable. El Señor Jesús tuvo la revelación, obviamente usted me dirá, pero el Señor Jesús es Dios. Entonces, hermano, pero Él tuvo la capacidad de explicar lo inexplicable de manera simple, pero profunda, para así demostrar que su, hermano, que su autoridad era de un reino diferente, que Él era diferente. Entonces, su mente no estaba conformada a la mentalidad de este mundo. Eso es importante porque dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero la mente de nuestro Señor Jesucristo no estaba, hermano, mentalizada en la mentalidad, valga la redundancia, de este mundo. Dice la Biblia, hermano, según lo veo en Hebreos capítulo 2, verso 16, acompáñeme. Quiero que usted me pueda ir ayudando, porque el Señor Jesús vino a la tierra. Mire lo que le voy a decir, hermano. Por eso es importante que usted esté atento en esta tarde. De acuerdo a el libro de Hebreos, el Señor Jesús vino a la tierra siendo Dios en su espíritu. ¿Cuántos decimos amén a eso, hermano? El Señor Jesús vino a la tierra siendo Dios en su espíritu, pero al mismo tiempo fue la simiente de Abraham en su alma y en su cuerpo. Esto es bastante delicado el poder predicarlo, hermanos, pero yo quiero que usted lo vea según lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 16. Mire lo que dice Hebreos 2:16. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Porque es importante que lo leamos, hermano. Dice, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Entonces, mire, fíjese que yo me fui a buscar una Biblia, una original, y dice, porque ciertamente no tomó en sí mismo la naturaleza de los ángeles, sino tomó en sí la simiente de Abraham. Es decir, mi amado, que de acuerdo a lo que estamos leyendo ahorita, el Señor Jesús vino a la tierra siendo Dios en su espíritu, pero al mismo tiempo fue la simiente de Abraham en su alma y en su cuerpo, porque así dice la Biblia, sino que ayuda a los descendientes de Abraham. Ahora bien, quiere decir, hermanos, ahora acompáñenme a Gálatas capítulo 3, verso 16, para que usted pueda entender un poquito más esto. En Gálatas 3, capítulo 3, verso 16, mire lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. A su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Ahora, hermanos, mire qué importante esto. Ahora, esto es importante para nosotros porque claramente el Señor Jesús nació en un mundo controlado por la forma de pensar de Adán. Es decir, que es la estructura de pensamiento infructuosa de la ley. Lo mirábamos ahora en la mañana. Quiere decir que el Señor Jesús, hermano, comprobó que el ser humano no tiene que sucumbir ante la oscuridad y creer a mentiras. Eso es lo que el Señor Jesús vino a demostrar aquí a la tierra. Es decir,
mas aún creyendo en la palabra de su Padre con su espíritu, pudo dominar el pecado y la desobediencia. Porque esto es lo que nos vino a enseñar el Señor Jesús, que Él pudo poner, hermanos, bajo su dominio el pecado, y que pudo, hermano, poner bajo el control la desobediencia. Porque estas son los dos factores que apartan al pueblo del Señor, hermano, de su presencia. Lo que aparta al pueblo del Señor, lo que aparta al pueblo escogido de Dios de la presencia de Dios, es el pecado y la desobediencia. Esos son los dos factores, hermano, que hacen que las personas que han sido escogidas por Dios, que han sido capacitadas por Dios, que han sido los instrumentos que Dios quiere utilizar aquí en la tierra, hermano, el pecado los alcanza y la desobediencia los hace separarse de la presencia del Señor. Entonces el Señor Jesús vino creyendo a la palabra de su Padre, hermano, con su espíritu, porque obviamente Él era Dios, Él es el Hijo de Dios. Entonces, esto fue demostrado, usted lo puede ver, hermano, lo podemos ver cuando el Señor Jesucristo fue llevado por primera vez en el desierto, donde Él se enfrentó cara a cara con el diablo, donde el Señor Jesucristo se enfrentó, hermano, con el enemigo que el Señor le reprende. Jesús, usted conoce, nació como el Hijo de Dios. ¿Cuántos decimos que Jesús nació como el Hijo de Dios, hermano? ¿Sí? Entonces mire, pero fíjese, quiero llevarlo a Hebreos capítulo 5 verso 7, porque todos creemos que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, pero mire lo que dice Hebreos 5, 7. Entonces, hermano, tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que desarrollar la mente, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero el Señor Jesucristo venció el pecado y venció la desobediencia. Entonces nosotros también de igual manera tenemos que vencer al pecado y tenemos que vencer la desobediencia. Pero también tenemos que vencer al diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. Tenemos que vencerlo, tenemos que enfrentarlo. Pero mire qué dice la Biblia. Ponga atención lo que dice. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8 dice: y aunque era hijo, diga conmigo, era hijo, es hijo. El Señor Jesús es hijo de Dios, hermano. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Bueno, sí, usted tiene que estar seguro que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, hermano. Pero mire lo que dice acá: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Es decir, el Señor Jesús aprendió a ser obediente. Dígale al hermano que está a la par suya: hermano, tenemos que aprender a ser obedientes. Hermano, el Hijo de Dios aprendió a ser obediente. Entonces dice el verso 9, dice: y habiendo sido hecho perfecto. Es decir, el Señor Jesús fue hecho perfecto. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Hermano, por eso quiero que usted esté atento, porque tenemos que tener la mente de Cristo en esta tarde. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, aprendió obediencia a causa de lo que padeció. Pero dice la Biblia que habiendo sido obediente, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. ¿Ya leyó, ya se detuvo a leer esa palabra? Hermano, ya lo miró de la manera en que yo lo estoy viendo ahora. Dice: y habiendo sido hecho perfecto. Él era hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. El Señor Jesús es el Hijo de Dios. Aprendió obediencia por lo que padeció, aprendió a ser obediente. Pero dice: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser
fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermano, óigame con oídos bien circuncidados. Jesús nació como el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, pero no como Salvador del mundo, según lo que yo veo ahí. Ay, hermano, esto es grueso, por favor, escúcheme con oídos bien circuncidados. Él vino a ser el Salvador del mundo aquí en la tierra. Él le dijo a su padre, Padre, envíame a mí, porque la única manera en que puedo salvarlos soy yo. Hermano, ¿qué le hubiera costado a Dios salvarnos desde antes de la fundación del mundo para que estemos en su presencia? Nada, porque Dios todo lo puede hacer, pero la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo como Hijo tuvo que venir a vencer al pecado, tuvo que venir a aprender obediencia para que nosotros hoy pudiéramos ser salvos por nuestro Señor Jesucristo, hermano. Por Él, porque Él vino a enseñarnos. Entonces, quiere decir esto, hermano, que Él como Hijo de Dios vino a esta tierra a vencer el pecado, a ser obediente, para que nosotros ahora seamos salvos. Para que nosotros ahora podamos, hermano, poder entrar confiadamente al trono de su gracia. Porque dice, habiendo sido hecho perfecto. Es decir, aquí el Señor Jesús venció al enemigo, venció al diablo. Porque Él tiene una mentalidad que no es de este reino, es del reino de los cielos. Es la mente de su Padre celestial. Entonces Él sí podía vencer al diablo, que el Señor le reprenda. Pero dice que a raíz de eso vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermano, nuestro Señor Jesucristo es la fuente. Esto le puede sorprender a usted, mi amado hermano, pero quiero que usted lea lo que el autor lo está diciendo, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hermano, esta es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, Él vino a ser el autor de la eterna salvación. Él es el autor, hermano, de la salvación de cada uno de nosotros. Pero tenemos que saber que Él es el Hijo de Dios. Y solo el Hijo de Dios podía salvarnos. Solo el Hijo de Dios, hermano, solo el Hijo de Dios puede hacer que cada uno de nosotros seamos transformados. Solo Él podía, nadie más podía. Entonces, hermano, usted está diciendo muchas veces, hermano, porque tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que tener esa mente, hermano, porque dice la Biblia, yo lo leí con usted, en Primera de Corintios lo leímos, hermano, que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora bien, quiero avanzar un poquito ahí, hermano. Entonces, el poder está en creer en nuestro Señor Jesús. Ahí se encuentra todo, hermano. Yo tengo que entender que voy a vencer al pecado, voy a vencer la desobediencia y voy a ser salvo porque nuestro Señor Jesús ya me dio, hermanos, el visto bueno para poderlo hacer. Entonces, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces tengo que tener la mente de Cristo. Él es la salvación. Entonces tengo que creer. Entonces permítame explicarle esto, hermano. Fíjese que el Señor Jesús comenzó un crecimiento ascendente, porque dice la Biblia que Él llegó a ser perfecto, hermano, aquí en la tierra, porque Él es Dios. Y fíjese que es importante que lo podamos ver, porque Él comenzó, hermanos, comenzó a alcanzar la mente de Cristo, comenzó a desarrollar, hermano, la palabra, porque Él decía, escrito está, yo digo lo que mi Padre dice que haga. Yo no vengo a decirles palabras mías, las palabras que yo vengo a decirles son las palabras que mi Padre me da para poder dárselas. Entonces, hermano, fíjese que en Mateo capítulo 4, verso 7, solo le voy a leer el verso 7 ahorita, hermano. Jesús le dijo, está hablando con el enemigo, que el Señor reprenda, le dijo,
también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermano, fíjese que cuando él comenzó a decir esas palabras, él comenzó a expresar esas palabras, hermano, de tal manera que él logró que resonara en sus células, hermano, que él estaba tan convencido de que, hermano, que él era el Salvador del mundo, que él era el Hijo de Dios, porque obviamente él es Dios, hermano. Quiere decir que la justicia de la palabra de Dios conectó su espíritu con su alma y con su cuerpo, porque él vino como Hijo de Dios, como espíritu, pero él tenía que tener un cuerpo, él tenía que tener, hermano, un alma. Entonces la palabra de Dios era la que conectaba su espíritu con su alma y con su cuerpo. Él, hermano, si usted mira la palabra del Señor y usted comienza a ver los milagros del Señor Jesús, así rapidito, hermano, se los voy a mencionar, porque yo, hermano, quedé sorprendido de lo que estaba estudiando. Hermano, fíjese que primero el Señor Jesús comienza a desarrollarse y a crecer, hermano, en la vida sobrenatural de nuestro Señor Jesús. Cada sanidad y cada milagro que él realizó iba en una escala ascendente de autoridad. Hermano, se lo voy a decir. Cuando él es bautizado, cuando él comienza, cuando él es habilitado para poder desarrollar el ministerio aquí en la tierra, llega al Jordán, y cuando llega al Jordán dice Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, y dice que él entró a las aguas bautismales, y entonces Juan le dijo: Señor, pero yo no soy digno ni de siquiera quitarte las sandalias. Pero el Señor Jesús le dijo: Juan, entiende que yo estoy en un proceso ascendente para alcanzar la perfección de mi Padre Celestial aquí en la tierra. Entonces, hermano, el Señor Jesús es bautizado en las aguas del río Jordán, y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma, hermano, y se posó sobre él, y dice que hubo una voz en el cielo que dijo: he ahí a mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a él oíd. Es decir, el Señor, nuestro Padre Celestial, está diciendo: él va a ser mi voz, él va a ser al que tienen que oír, porque él es mi Hijo, hermano. Y entonces empieza el Señor Jesús a desarrollar su vida sobrenatural, y cada sanidad, cada milagro que él realizó iba en una escala ascendente de autoridad. ¿Y sabe qué es lo primero que el Señor Jesús hace? El Señor Jesús comienza su ministerio de milagros conquistando la naturaleza en 3 niveles ascendentes. Hermano, es que hoy le estoy predicándole un poquito ya, hermano, sólido, mi amado. Entonces, mire, el Señor Jesús comienza conquistando la naturaleza, y lo hace en tres secciones, hermano. Primero, transformó el agua en vino. ¿Cuál fue el primer milagro que el Señor Jesús hizo? Transformó el agua en vino, o sea, la naturaleza, hermano. Luego el Señor Jesús calmó los vientos impetuosos cuando cruzaba el mar de Galilea. Ese es el segundo acontecimiento que el Señor Jesús hace, hermano. Entonces el Señor Jesús conquista la naturaleza primero, y luego, hermano, y finalmente caminó sobre las aguas. Si usted es estudioso de la palabra del Señor, se dará cuenta que el Señor Jesús comienza, hermano, transformando el agua en vino. Luego, hermano, más adelante usted lee los evangelios y se da cuenta que el Señor Jesús, hay una tempestad y calma las aguas, las impetuoso mar. Y luego, para finalizar, para conquistar la naturaleza, hermano, caminó sobre las aguas, milagros. Luego, más adelante usted lee, hermano, hace milagros creadores. Hace milagros creadores. Ya conquistó la naturaleza. Mire la forma ascendente de la mente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces comienza, hermano, y los milagros son creativos, mientras que las sanidades, hermano, restauran lo que había sido perdido. Y entonces comienza el Señor Jesús a dar vista a los ciegos. Comienza el Señor Jesús, hermano, a hacer milagros creativos. Y comienza a sanar enfermos, hermano, y hace milagros de sanidades. ¿Y sabe qué?
para lograr esto tuvo que reinar sobre la mente de pecado del hombre. Comenzó primero a predicar la palabra del Señor. Hermano, es necesario comenzar a predicar la palabra del Señor para que cuando prediquemos la palabra del Señor sobre la mente del ser humano, entonces el hombre va a revelar el corazón, hermano, y entonces el Señor comienza a sanar a los enfermos. Pero comienza a sanar a los enfermos después que les comienza a predicar la palabra de Dios. Luego veo, mi amado hermano, que la primera persona que el Señor Jesús sanó fue a la suegra de Pedro. Hermano, el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro. Y Jesús avanzó en su unción sanadora cuando le devolvió la vista a un ciego, y finalmente cuando sanó a los leprosos. Esta es la cronología de todas las cosas que el Señor Jesús hacía. Entonces comenzó a hacer milagros. Pero después, hermano, hizo milagros de resurrección. Y yo no quiero avanzar, hermanos, porque después usted sabe que comenzó a hacer milagros de resurrección. Pero lo vamos a dejar hasta ahí ahorita, porque ya prácticamente le resumí el tema. Pero eso lo pueden estudiar los discipuladores, hermano. Ahora, regreso al tema nuevamente, hermano. Entonces, quiere decir que todo va en una forma ascendente. Entonces, mire, mi amado, quiere decir, quiero llevarlo a una tremenda realidad. Entonces, no había lugar alguno para la duda o la incredulidad, hermano, que desafiaran su creencia tal como lo hizo el primer Adán. El primer Adán sí tuvo duda, porque Dios le dijo: mira, Adán, tú puedes, aquí es el huerto, aquí vas a tener todo, Adán, todo de lo que hay en este huerto puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no puedes comer, porque ciertamente cuando de él comas, ciertamente morirás. Entonces Adán dudó. Adán, hermano, no tuvo la mente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él dudó. Él cayó en pecado porque fue desobediente. ¿Sí me entiende desde dónde comienza el problema, hermano? De que la persona es apartada de la presencia de Dios. ¿Y qué sucedió cuando Adán comió del árbol? ¿Qué sucedió, hermano, cuando fue desobediente? Lo sacaron del huerto. Lo sacaron del huerto, hermano. Y cuando lo sacaron del huerto, entonces ya miró su desnudez. Y entonces ahí comenzó. Pero Adán no tenía la mente de Cristo. Pero dice la Biblia, en 1 Corintios, que yo sí tengo la mente de Cristo, hermano. Entonces se da cuenta de la bendición que tenemos. Quiere decir, hermano, entonces mire, quiere decir que el propósito de ser un cristiano debe de, hermano, el propósito por el cual yo soy cristiano tiene que tener un propósito. Usted tiene que tener un propósito hoy en este lugar. ¿Cuál es el propósito de ser cristiano? ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuál es el objetivo de que usted sea cristiano? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios lo trajo a este lugar, a esta tierra, hermano? Entonces, en mi opinión, nosotros debemos, hermano, hemos sido traídos a esta tierra para establecer su reino. Nosotros hemos sido enviados a este lugar, hermano, a esta ciudad de Villanueva, a esta congregación para poder establecer su reino. Ese es un propósito, hermano, que yo tengo que creerlo. El Señor Jesucristo lo comenzó a creer. Entonces yo tengo que creer que he sido, hermano, enviado para establecer su reino. El Señor Jesús dijo: mi reino no es de esta tierra, pero yo vengo a establecer el reino de mi Padre en este lugar. Entonces el Señor Jesucristo vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros tenemos que establecer el reino de Dios aquí, hermano, y convertirnos en la justicia de Dios para este mundo. Tenemos que convertirnos en la justicia de Dios para este mundo. Entonces, hermano, quiero decirle que mucha gente cree que venir a la iglesia es para evitar el infierno. Mucha gente cree que, ay no, yo me voy a congregar porque yo no me quiero perder en el infierno. Otros creen que ser cristiano es para ir al cielo, gloria a Dios. Ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos que buscar, porque estamos preparándolo para que cuando Él venga, hermano, nos iremos juntamente con Él. Pero ¿sabe qué?
pero lo que yo tengo que entender es que tiene que haber un cambio de mentalidad en mí, hermano. Entonces, ¿sabe qué? El Señor Jesús sí sabía su misión. Entonces el Señor Jesús escribió su misión a lo que vino aquí a la tierra. Y si usted no lo sabía, acompáñeme a Mateo capítulo 5, verso 17. El Señor Jesús tenía establecido a qué venía a esta tierra, hermano. Y en Mateo capítulo 5, verso 17, mire lo que dice. Esta es la misión, hermano, por la cual nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra. Subrayelo, hermano, póngalo y enmárquelo si usted quiere. Pero mire lo que el Señor Jesús vino a esta tierra. Dijo el Señor Jesús: no penséis que he venido por abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Verso 18. Verso 18 dice la palabra del Señor: porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Verso 19 dice la Biblia: cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 20 dice la Biblia: porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, hermano, nuestro Señor Jesucristo tenía establecido, hermano, el Señor Jesús estudió las Escrituras. Él sabía, hermano, él dice que dedicó su tiempo en el templo estudiando la palabra del Señor. Entonces, de la manera en que yo voy a alcanzar la mente de Cristo es cuando yo estudio la palabra del Señor. Porque aquí dice, hermano, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Entonces el Señor Jesús vino, hermano, para cumplir la ley, porque era el único que podía cumplirla. Nosotros no podemos, hermano. El único que puede cumplir, o que pudo cumplirla, fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, quiere decir que el Señor Jesús comenzó a estudiar las Escrituras para que su alma y su cuerpo convergieran en la imagen y en el carácter de que Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesús leía las palabras de los profetas, meditaba en ellas hasta que cada pensamiento y célula de su ser, hermano, se convirtieran en palabra viviente. Él hacía de la palabra que la palabra tuviera vida. Esa es la diferencia, hermano. Muchas veces nosotros tenemos que leer la palabra. ¿Cuántos mensajes tal vez hemos escuchado nosotros, hermano? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado desde el tiempo que nosotros somos hijos de Dios, que somos cristianos? Pero ¿cuánto de esa palabra la hemos hecho vida, hermano, en nuestras vidas? ¿Cuánto de esa palabra se ha hecho una palabra viviente que transforma, hermano, mi vida, que transforma su vida, que transforma la vida de todos los que nos congregamos? Entonces, el Señor Jesús, cada vez que leía la palabra, su alma y su cuerpo tenían que demostrar la misma rectitud, hermano. Podían demostrar el poder y la santidad de su espíritu, porque la palabra es la que transforma, la palabra es lo que no hace. Entonces, hermano, ahora mire, quiere decir que el Señor Jesús comenzó, hermano, a desarrollarse. El Señor Jesús comenzó su ministerio, y la palabra, hermano, dice que fue santificado en el desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, hermano, mire lo que dice la palabra. Me acompaña a Filipenses capítulo 2, verso 12. Acompáñenme, hermano. Entonces mire quién hace esta obra en nosotros. ¿Quién hace la obra? En Filipenses capítulo 2, verso 12 dice: y habiendo sido, Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice, Filipenses 2, 12: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido. Entonces todo está en la obediencia, hermano. Todo redunda en la obediencia. Diga conmigo: todo es en base a obediencia. Hermano, todo es en base a la obediencia.
Y dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verso siguiente, verso 13, dice: porque Dios es quien obra en vosotros. Hermano, mire lo que dice la Biblia. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Es decir, mi amado, nosotros vamos a alcanzar la mente de Cristo. Nosotros vamos a desarrollar que esta palabra se haga vida en nuestras vidas cuando nosotros entendamos que es por el poder de nuestro Padre Celestial, que es el que obra en nosotros y que hace que nosotros hagamos el querer como el hacer de acuerdo a su beneplácito. Si muchos de los que estamos aquí, hermano, le aseguro que quisieran estar viendo cómo quedó Costa Rica con Grecia. Que no sé cómo quedaron, ¿verdad? ¿Cómo quedaron? ¿Quién ganó? Mire, ganó Costa Rica. ¿Y cómo sabes vos? Estás aquí en la iglesia. Imagínense, hermano, gloria a Dios. Qué bueno por los ticos, ¿verdad? Después de esta brutal interrupción, hermano. Entonces, mire, hermano, muchos de los que estamos aquí tal vez, hermano, no estarían pensando estar aquí, pero ¿sabe qué es? Lo que yo he entendido es que es Dios quien obra. Dios es el que pone en mí el deseo de venir a congregarme, el deseo de venir a buscar de su presencia, el deseo de venir a alabarle, mi amado, porque si fuera por nuestra propia cuenta, estuviera vacía la iglesia, hermano. Pero como es Dios el que nos trae, es Dios el que nos trae para buscar de su presencia, entonces quiere decir que esta es una experiencia sobrenatural. Usted cuando viene a la iglesia, hermano, aunque usted venga, dígale: Señor, yo quiero que tú hagas algo en mi vida hoy. Yo quiero que tú experimentes en mi vida una experiencia sobrenatural, hermano. Pero ¿sabe qué? Es necesario que nos lleven al desierto. Porque el Señor Jesucristo fue llevado al desierto, pero el Señor Jesucristo, aún el Hijo de Dios, en el desierto, hermano, tuvo una transformación, porque pudo vencer al diablo, que el Señor lo reprenda. Ahí lo venció, hermano, ahí en el desierto lo venció. Pero ¿cómo lo venció? El Señor Jesús no comenzó a hacer alargue de que Él era el Hijo de Dios. No, ¿sabe cómo lo venció? Escrito está, escrito está, escrito está. Hermano, para poder vencer al enemigo, para poder vencer al diablo, que el Señor le reprenda, para poder vencer a toda hueste de maldad, todo principado, hermano, tenemos un arma poderosa que se llama la palabra de Dios. Y cuando venga la debilidad, cuando venga el desánimo, cuando venga toda situación que lo quiera apartar de la presencia del Señor, diga: escrito está. La palabra del Señor dice que escrito está. Y cuando usted comience a decir que escrito está, usted será un más que vencedor en Cristo Jesús, hermano. Entonces, ¿sabe? Hermano, a mí el tiempo me avanzó, Dios santo. El tiempo me avanzó, hermano. Los hermanos de alabanza pueden subir. Uno de los mayores, hermano, obstáculos para lograrlo es el mensaje muchas veces que nosotros hemos recibido, hermano. No, hermano, mire, ahí usted va a salir adelante, vaya a pedirle prestado a aquella persona. No, hombre, vaya donde aquel fulano, ahí lo van a recomendar, ahí le van a dar un buen empleo. No, mire, pídale una carta al pastor ahí, que le dé una carta pastoral para que le den un buen empleo. Qué bueno, me uno a su fe. Pero no, hermano, usted tiene que decir: en el nombre del Señor Jesús, yo vengo abriendo puertas. Señor, tu palabra dice que tú no me desampararás ni me dejarás ninguno de los días de mi vida. Así que, Señor, que se abran las ventanas de los cielos, que el mejor empleo, Señor, es para mí. Señor, tú tienes algo especial para mí. Hermano, tenemos que comenzar a confesar con nuestros labios. Entonces, mire, porque mire lo que dice Mateo 4:3. Yo quiero ir finalizando. Mateo 4:3 dice: y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era muy sencillo para el Señor Jesús, hermano, si es Él el Hijo de Dios. Y el diablo todavía le decía que el Señor reprenda: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, escrito está. Y entonces dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Entonces mire también el avance del enemigo, que el Señor le reprenda. Primero le dice: si eres hijo de Dios, demuéstrame que eres hijo de Dios. Hermano, convierte estas piedras en pan. Y después le dijo: no, ya me convenciste que eres hijo de Dios, pero ahora demuéstrame que sabes las escrituras, que sabes todo lo que está escrito por tu Padre. Le dijo: porque escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Hermano, también conoce Biblia. Y entonces el Señor Jesús le dijo: también, diablo mentiroso, que el Señor te reprenda, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Hermano, pero mire después, otra vez el diablo, que el Señor lo reprenda, mire el grado de oposición. Y le dice: lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces el Señor Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo entonces lo dejó, dice la Biblia, y aquí ángeles venían y le servían. Hermano, escrito está, el Señor tiene el control de todo nuestro ser. Él dice que aún, hermano, provee para los pajarillos que ni cantan, ni hilan, ni trabajan, pero que ellos tienen alimento todo el día. Entonces escrito está que Él, hermano, nos proveerá el alimento diario para nuestro sustento, para nuestra familia, para nuestros seres queridos, porque Él es Dios. Escrito está, hermano, que no habrá nada que nos haga falta, porque Dios tiene el control de nuestra vida. Pero escrito está, la mente de nuestro Señor Jesucristo era puesto en las cosas celestiales, hermano. Entonces, cada tentación presentada al Señor Jesús fue diseñada por Dios y usada por el diablo, que el Señor lo reprenda, para poner a prueba su espíritu y para poner a prueba su alma y su cuerpo. Aquí el Señor Jesús fue tentado en espíritu, en alma y en cuerpo, hermano. Por ejemplo, después de 40 días sin comida, el diablo le sugirió al Señor Jesús que convirtiera una piedra en pan, intentando, hermano, tentar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, la primera tentación fue al cuerpo. Luego, hermano, tentó su alma al decirle que llamara a sus ángeles para que lo rescataran del precipicio, porque el alma era la que se hubiera podido afligir. Entonces, hermano, lo tentó su alma. Y finalmente el diablo probó su espíritu, mi amado, cuando prometió darle todos los reinos de este mundo para que Jesús le adorara. A diferencia de Adán, nuestro Señor Jesús contendió ante cada tentación de su espíritu, hermano, ante cada tentación de su alma. La palabra de Dios, hermano, era su arma, porque la palabra de Dios es espíritu, hermano, y el diablo no pudo oponerse a él porque sabía que Jesús hablaba lo que creía. Entonces el mensaje de esta tarde, mi amado, no sé si usted lo pudo entender hoy, pero lo que le quiero tratar de decir, resumírselo en estas pocas palabras, es que cuando venga la tentación, cuando venga el diablo, que el Señor reprenda, nosotros tenemos que tener de continuo la palabra de Dios, porque por cada oposición, hermano, hay una palabra que se opone, es una palabra que, hermano, comienza a destruir los dardos del enemigo. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, tenemos que comenzar a estudiar la Biblia. Si queremos prevalecer en contra del enemigo, nuestras palabras deben coincidir con nuestro comportamiento. Si queremos destruir al enemigo, hermano, tenemos que
entonces nuestras palabras deben coincidir con nuestro comportamiento. Yo quiero, hermano, que usted vea cómo nos vamos a santificar entonces a través de la palabra. Con esto cierro. Juan capítulo 17, verso 17. Dice la Biblia: santificalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, lo que a mí me santifica es la palabra de Dios, hermano. Lo que a mí me santifica es su palabra. Como tú me enviaste al mundo, dice el verso 18, yo también los envío al mundo. Y por ello me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, hermano, para poder tener la mente de Cristo, Primera de Corintios decía que para poder tener la mente de Cristo, yo tengo que ser santificado a través de la palabra de verdad. Tengo que comenzar a tener de continuo la palabra de Dios en mis labios. Hermano, cuando venga el enemigo a querer ponerte en duda, a poder ponerte en incredulidad, a poderte poner temor y abrirte puertas de pecado, hermano, tenemos que hacer que la palabra de Dios lo haga que huya de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, para poder creer como Jesús, necesitamos ser santificados a través de la palabra de Dios, que cada uno de nosotros va a comenzar a desarrollar, hermano. La palabra de Dios es la verdad, y esa palabra es una persona y se llama Jesús, porque dice la palabra del Señor que Jesús es el verbo y que Él se hizo carne. Él, hermano, se personificó aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesús es la palabra de Dios. Él es la palabra. Entonces, hermano, yo quiero decirle en esta noche, nuestro único propósito en esta tarde es revelar al Señor Jesús. Y eso se logra cuando sonamos y nos parecemos a Él, y cuando le amamos a Él, porque nos comemos la palabra de Dios cada día. En el nombre de Jesús, yo quiero que usted cierre sus ojitos, hermano. Yo quiero orar en esta tarde. Hermano, nosotros vamos a revelar exteriormente lo que nosotros creemos internamente. Lo que usted crea internamente es lo que usted va a revelar. Nosotros tenemos que estudiar y creer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me va a santificar, hermano. Escrito está. En el nombre poderoso de Jesús, hermano, cada uno de nosotros tenemos que saber que el enemigo quiere interrumpir nuestro propósito aquí en la tierra. El enemigo quiere, hermanos, quitarnos la corona, quitarnos la bendición. No te dejes arrebatar tu corona. Comienza ahora, amén. Comienza ahora a creer. Comienza ahora a alimentarte de su palabra, para que puedas ser más que vencedor en esta tierra que Dios nos ha dado por heredad. En el nombre poderoso de Jesús, hermano, yo quisiera hacer una invitación en esta tarde. Si hubiera en medio de nosotros alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, tú has escuchado la palabra, tú has escuchado que hermanos, tenemos la mente de Cristo. Cada uno de nosotros tiene que entender, hermanos, que hemos sido dotados, que hemos sido capacitados por nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, si hubiera en medio de nosotros alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, si hubiera en medio de nosotros alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, tal vez has venido a esta congregación en esta tarde y has venido con situaciones difíciles en tu vida, y has venido porque has creído que el Señor puede hacer un milagro. Pero quiero decirte que no es porque tú quisiste estar en medio de nosotros, es porque Dios tiene un plan. Dios lo estipuló desde antes de la fundación del mundo, para que tú puedas ahora reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador,
Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Él vino a esta tierra para dar la vida por cada uno de nosotros. Él es el Señor. Él es el Hijo de Dios. Él es el que ha transformado nuestra mente, nuestro caminar. En el nombre de Jesús, si hubiera en medio de nosotros alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, yo te invito hoy que te pongas en pie. Queremos orar. Solo aquella persona que quiera entregar su vida al Señor Jesús, solamente aquel que quiera entregar su vida al Señor Jesús, yo lo invito hoy que se ponga en pie, que le diga: Señor, aquí estoy. Yo necesito entregar mi vida. Yo necesito, Señor, reconocerte como mi único Salvador. Si hubiera tan solo alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, si hubiera en medio de nosotros alguna persona que se quisiera reconciliar con el Señor Jesús, ha venido a esta tarde, ha venido a este lugar y te habías apartado de su presencia, te habías apartado y hoy has regresado a casa como un hijo pródigo. Hoy es una tarde de bendición para tu vida. Si tú eres esa persona que necesitas hoy reconciliarte con el Señor Jesús, yo te invito hoy. Hoy es tu noche, hoy es tu tarde. Dios te bendiga. Acá hay una persona, para ti ha sido el mensaje. Dios te bendiga. Si hubiera tan solo alguna persona más que quisiera, aquí hay otra persona, Dios le bendiga. Si hubiera alguna persona más que quisiera reconciliarse con el Señor Jesús, yo te invito hoy, así como han hecho los hermanos que han venido al altar, que han venido al frente. Dios te bendiga. Qué bueno, iglesia orando. No te vuelvas un espectador más. Por el contrario, dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estamos, Padre, orando, intercediendo para que